Hola, en este video les voy a hablar sobre los métodos. Los métodos que son acciones. Aquí creé un nuevo proyecto y le di el nombre de Void Methods. ¿Por qué Void Methods? Porque voy a explicar métodos que no nos va a devolver nada. Mi espacio de nombre se llama Void Methods, el nombre de mi proyecto. Y vemos que aquí tengo dentro de allí una clase llamada Program y esa clase contiene al método Main. Lo voy a subir un poquito más hacia la parte de arriba. Entonces, esta clase contiene solamente este método, que es el método main. Pero yo quiero crear más métodos. Dentro de la misma clase en la que estoy, voy a crear un método. Entonces, public. ¿Qué quiero que me devuelva el método? Nada. Le pongo void y le voy a dar un nombre, le voy a llamar muestra mensaje. Lo único que va a hacer este método va a ser mostrarme un mensaje. ¿A qué me refiero con el tipo de dato que devuelve? Si yo especifico que quiero que me devuelva algo, vamos a suponer que yo tengo una variable llamada num de tipo entero. Si yo quiero que este método me muestre el valor de la variable llamada num de tipo entero, necesito especificar el tipo de dato de retorno. Es decir, tendría que especificar aquí, en vez de void, ponerle el tipo de dato que quiero que me devuelva. ¿Sí? Y aquí me marca error porque este método está esperando el return, es decir, que me devuelva algo. Entonces tengo que poner lo que me va a devolver y que me va a devolver num, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me devuelva un valor entero, tengo que especificar que lo que me va a devolver el método es algo entero. Si yo quiero que me devuelva un nombre, yo tengo que especificar que el tipo de dato que me va a devolver este método va a ser un string. Y aquí especifico que lo que quiero que me devuelva es un nombre. Entonces el tipo de dato va relacionado con la sentencia return. Y si yo quiero que me devuelva un valor double valor, yo cambio aquí el tipo de dato que me va a devolver, pongo que me va a devolver algo de tipo double y pongo lo que me va a devolver, que es el valor que es de tipo double. Esto es en caso de que los métodos nos devuelvan algo, pero cuando no nos van a devolver nada, basta con ponerle tipo de dato void, es decir, no nos va a devolver nada. Como no nos va a devolver nada, quitamos return, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este método? Solamente quiero que me muestre en pantalla saludando desde método muestra mensaje. Es lo único que va a hacer este método cuando sea ejecutado. Vamos a hacer una prueba. Dentro del método main voy a mostrar lo siguiente: saludando desde main, ¿sí? Desde el método main. ¿Qué pasa? Bueno, voy a poner aquí que se pause la pantalla. Vamos a compilar el proyecto. Bueno, aquí es read. Vamos a compilar el proyecto y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué creen ustedes que suceda? Inicio el proyecto y aquí vemos que se ejecuta solamente el método main. ¿Por qué? Porque en un programa, cuando es ejecutado, lo primero que se ejecuta es el método main, ¿sí? Entonces, si nosotros no, para que se puedan ejecutar otros métodos, dentro del método main tenemos que invocar a los otros métodos. Entonces, si nosotros no invocamos a estos métodos, bueno, a este método, nos va a ser ejecutado, ¿sí? Entonces, vamos a invocarlo, pero como C# es orientado a objetos, necesitamos crear un objeto de esa clase. Es decir, yo solamente estoy usando una clase y se llama program, ¿sí? Y en esa clase tengo los dos métodos, que es el método muestra mensaje y el método main. Como estoy utilizando en esa clase se encuentra el método muestra mensaje, vamos a crear un objeto de esa clase. Program, bueno, necesito cerrar aquí para que... Vamos a poner el nombre de la clase en la que está el método, se llama program. Vamos a darle un nombre a la referencia, le voy a llamar P. Y aquí es donde estamos creando el objeto de tipo program. Gracias a este objeto que creamos, vamos a poder invocar al método muestra mensaje, ¿sí? Quiero que observen lo siguiente. Voy a comentar esta línea de código, ¿sí? Y como la vamos a comentar, no se ejecuta. Vamos a intentar ejecutar el método muestra mensaje como lo haríamos en otros lenguajes que no son orientados a objetos. Vemos que aquí me está pidiendo una referencia del objeto
método propiedad. Entonces, necesito yo crear una referencia. Para eso está esta parte. P me va a ayudar a invocar al método muestra mensaje. Y ya después de esto, muestra mensaje va a ser ejecutado. Pero vamos a analizar lo siguiente. Le doy a iniciar. Vemos que lo primero que es ejecutado, a ver, necesito hacer algo. Necesito poner aquí en el método main al método esto, console.readKey, necesita estar acá, ¿sí? Entonces, compilo el programa. Después de esto lo inicio. Y vemos que lo primero que es ejecutado es el método main y después el método muestra mensaje. Lo cual aquí nos demuestra que el método main es lo primero que se ejecuta, ¿sí? Por lo tanto, los demás métodos van a ejecutarse después dependiendo del orden en los cuales fueron invocados. Por ejemplo, si yo creo otro método, vamos a crear otro método que tampoco nos devuelva nada. Public void muestra mensaje 2. O simplemente le voy a poner al nombre del método bla bla, ¿sí? Y no tiene parámetros. ¿Qué es lo que quiero que haga este método? Lo único que quiero que haga es que me diga bla bla, ¿sí? Entonces, si yo no invoco al método desde el método aquí, no se va a ejecutar este método. Con el mismo objeto que creé, yo puedo invocar al método bla bla, ¿sí? Entonces, lo invoco y se va a ejecutar. Entonces, primero, antes que nada, se va a ejecutar el método main y después se van a ejecutar los demás métodos. Aquí vemos saludando desde main, saludando desde método muestra mensaje y bla bla. Entonces, esta es la explicación de los métodos, algo que vamos a ver en muchos programas. Es un tema muy importante. Nos vemos en el próximo video.